Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hemos llegado a la primera epístola universal de San Pedro, del apóstol Pedro. Y me gustaría simplemente hacer unos comentarios aquí al inicio, antes de que leamos el capítulo, y hacer unos comentarios en cuanto a esto. Se cree que el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó la ciudad de Jerusalén. Desde entonces los judíos, llevados del profundo odio y desprecio que Roma les inspiraba, comenzaron a llamarla Babilonia. Esto es en acorde a las notas de la Reina Valera y el plan de estudio que llevamos aquí, compartiendo estos apuntes de esto. Y el nombre de la antigua ciudad, que evocaba en ellos la imagen de un mundo pagano, blasfemo y corrupto. La iglesia, al igual que los judíos, también utilizó el nombre de Babilonia para simbolizar a la poderosa Roma imperial. Y hay capítulos que hacen mención de esto, como Apocalipsis 14:8, 16:19, 17:5, capítulo 18, verso 2, verso 10 y verso 20. Y así Pedro se refiere a ella cuando transmite a los destinarios de su carta el saludo de la iglesia que está en Babilonia. Lo veremos en el capítulo 5, verso 13. La fecha y lugar de redacción de la primera epístola de San Pedro realmente no nos ofrece datos que nos permiten identificar a sus lectores inmediatos. Claro, de aquí podremos sacar principios bíblicos que nos ayudarán a nosotros hoy en día. Pero aquí encontramos que tan solo nos dice que vivían expatriados. Es más, veremos brevemente el significado de esto, que la palabra que utiliza, que también se utiliza en otros idiomas como en inglés. Y estos vivían en los territorios de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esto lo veremos inicialmente en el capítulo 1. Pero esas son 5 regiones del centro y norte de Asia Menor, lo que es la actual Turquía hoy en día. Pero probablemente se trataba de pequeños grupos cristianos que eran compuestos por conversos de origen gentil y que formaban parte de la diáspora. Esa es la palabra que utiliza allí en el griego, diáspora, que significa dispersión. Pero en general debían su creación a la obra misionera del apóstol Pablo y a sus colaboradores. Y esto ahí lo corroboraremos con el capítulo 1, verso 14, verso 18, y el capítulo 2, versos 9 al 10, y el capítulo 4, verso 3. Y aunque no poseemos indicaciones precisas acerca del tiempo de composición de esta carta, se cree que fue muy cerca del año 64 en Roma, poco antes de la gran persecución que Nerón desató contra los cristianos de aquella ciudad. Entonces son algunos datos nuevamente que ahí los apuntes de la Reina Valera nos proveen. El propósito, el texto de Pedro está redactando en un griego de notable nivel literario. Por ejemplo, en el verso 5, capítulo 5, verso 12, aparece un dato interesante. Por conducto de Silvano os he escrito. Esto puede significar que, aun cuando Pedro fue el autor y firmante del texto, para su redacción contó con un secretario erudito. Y dado que Silvano es la forma latina del nombre arameo de Silas, aquí cabe suponer que se trata de aquel compañero de viaje y colaborador de Pablo que vimos allá en Hechos 15:22, en el Hechos 18:5, también en 2 de Corintios 1:19, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, y 2 de Tesalonicenses 1:1. En cuanto al objeto principal de esta epístola, es alentar
a sus lectores a mantener, aún en medio de quebrantos y de persecuciones, una conducta limpia, digna de quienes profesan la fe en Cristo Jesús. Y esto lo veremos en el capítulo 1, versos 6 al 7, también en el capítulo 2, verso 12, en el capítulo 3, verso 17, en el capítulo 4, verso 1 y 4, y 12 al 16, y el verso 19. Junto a ese objetivo primordial, las enseñanzas que contiene la carta aparecen más bien como el indispensable soporte de una exhortación pastoral. Y en cuanto a su contenido y su estructura, después de un breve saludo que vamos a ver en el capítulo 1, verso 1 al 2, el autor introduce el tema general del plan de redención dispuesto por Dios. Y esto lo veremos del verso 10 al verso 12 del capítulo 1. Para quienes ponen su fe en Jesucristo. Una fe que es mucho más preciosa que el oro, nos dirá el verso 7 del capítulo 1, cuya meta es la salvación de nuestras almas, confirmará el verso 9 del capítulo 1. Y después dirige luego una serie de consejos y recomendaciones a los creyentes. Y esto lo veremos desde el verso 13 del capítulo 1 hasta llegar al capítulo 2, verso 10, que son el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Anunciar qué? Las virtudes. ¿De quién? De aquel que os llamó. ¿Y de dónde nos llamó? De las tinieblas. ¿Hacia dónde? A su luz admirable. Esto lo veremos en el capítulo 2, verso 9. También el autor alienta a los cristianos a actuar de tal forma que en todo sean ejemplares. Esto lo descubriremos allá en el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 4, verso 6. Incluso en situaciones en que su buena conducta podría resultar incomprensible a la simple vista del mundo y reportarles menosprecio y hostilidad. Esta carta también contiene esta sección de consejos referentes al cumplimiento del deber en los diversos casos que plantean las relaciones humanas. Y esto lo encontraremos en el capítulo 2, versos 13 al 14, el 17, el 18 y el capítulo 3 del 1 al 7. Y también veremos, hablará del comportamiento que corresponde a una verdadera comunión fraternal en el ámbito de la iglesia. Y esto se encuentra del capítulo 3, verso 8 al capítulo 4, verso 6. Esta comunión tiene como base el amor y debe ser objeto de la mayor solicitud porque el fin de todas las cosas se acerca, nos dirá en el capítulo 4, verso 7. La parte última de la carta incluye una nueva exhortación a mantener firme el testimonio de la fe. Los creyentes, siendo participantes de los padecimientos de Cristo, también lo serán de su gloriosa revelación. Y esto lo encontramos en el capítulo 4, versos 12 al 19. Además, también veremos algunos consejos a pastores y responsables de iglesia. Esto se encuentra en el capítulo 5, versos 1 al 4. Y a otros, a los creyentes en general. Y esto está en el capítulo 5, de los versos 5 al 11. Y después entraremos ahí a unos breves saludos de parte de la iglesia que está en Babilonia, y también de Marcos, que se le menciona como mi hijo, en los versículos 13 al 14 del capítulo 5. Y ahí ponen un punto final a la epístola. Entonces, ¿cuál es el esquema del contenido? Bueno, muy típico de las cartas, también hasta cierto punto un poco similar a las de Pablo.
y esta es por Pedro, pero encontramos el prólogo en el capítulo 1 del verso 1 al 12. Después entramos a una salutación, ahí está en los primeros versos 1 y 2, y luego una esperanza viva que encontraremos del verso 3 al 12. Y la sección primera es una nueva vida en Cristo, del verso 13 al capítulo 2, verso 10. Y luego un llamamiento a una vida santa, del verso 13 del capítulo 1 al 2:3. Y luego la piedra viva del capítulo 2, del 4 al 8. Y luego el pueblo de Dios del capítulo 2, del verso 9 al 10. La sección segunda habla de los deberes de los creyentes en el capítulo 2 del verso 11 hasta el capítulo 4 verso 19. Luego se nos anima a vivir como siervos de Dios en el capítulo 2 versos 11 al 25. Luego deberes conyugales del capítulo 3 verso 1 al 7. Luego una buena conciencia, capítulo 3 versos 8 al 22. Y luego se nos anima a ser buenos administradores de la gracia de Dios en el capítulo 4 versos 1 al 11. Y en el capítulo 4, de los versos 12 al 19 habla de padecimientos como cristianos. Y la última parte, la parte 3, habla de consejos particulares. Entonces lo veremos en el capítulo 5, verso 1 al 12. Luego se dirige a los ancianos, del verso 1 al 4 del capítulo 5. A los jóvenes, del verso 5 al 11. Y termina ahí con un epílogo, unas salutaciones finales, allí en el capítulo 5. Así que arranquemos. Primera de Pedro, capítulo 1. Estaré leyendo de la Reina Valera con unos comentarios. Verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. La palabra griega utilizada aquí es diáspora. ¿Dónde están esos hermanos expatriados en la diáspora? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces esta carta es de Pedro, un apóstol de Jesucristo, no de cualquiera, sino de Jesucristo. Le escribió al pueblo escogido de Dios que vive como extranjero en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Dónde quedan estos lugares? Bueno, ya lo mencionamos brevemente, pero Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia eran provincias romanas. Hoy en día esta es la zona que se le conoce como Turquía, en acorde con algunos teólogos. ¿A quién se le está escribiendo? Bueno, en el verso 2 nos dice, ¿verdad? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que se le escribe a los elegidos. ¿Qué significa esta palabra elegidos? Bueno, proviene de la palabra griega eklektos, que aquí como un adjetivo se puede traducir como derivado de eklegomai, seleccionar, escoger. También se puede usar como un sustantivo, propiamente seleccionado, escogido de, sacado de, especialmente de una selección personal, literalmente escogido como una preferencia personal, intencionalmente. Esta palabra también de la raíz eklektos, seleccionar o escogidos, describen a aquellos que siguen al Señor Jesús como su Salvador, que Él los ha escogido estando en Él, como escogidos de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, en acorde nuevamente a la fe que Él nos da, directamente conectada. Tito 1:1 y Lucas 18, versos 7 y 8 nos ayudan a comprender esto un poco más. Verso 2 dice, Dios Padre os conoció y os eligió hace mucho tiempo, y su Espíritu os ha santificado. Como resultado, les ha obedecido y has sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Que Dios les dé más y más gracia y paz. Aquí transiciona a una esperanza viva, la esperanza de vida eterna. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, toda alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que usted y yo hemos nacido
de nuevo, no porque lo merecíamos o no lo ganamos o lo podemos comprar, sino porque Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso ahora vivimos con esta gran expectativa. Dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pudiésemos profundizarnos en cada una de estas palabras, pero en cierto punto, en cierta manera, lo que está diciendo, que tenemos esta herencia invaluable, no se le puede poner precio. Más al tarde nos va a decir que fuimos comprados, pero tenemos esta herencia que está guardada en los cielos para usted y para mí, que es pura, sin mancha, más allá del alcance del cambio y la corrupción. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. ¿Dónde está? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo, ¿cuándo? Postrero. Así que a través de nuestra fe, Dios nos está protegiendo con su poder hasta que recibamos esta salvación, usted y yo, la cual está lista para ser revelada. ¿Cuándo será revelada? En ese último día, cuando Él la mostrará y todos la podrán ver. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que alégrate de verdad, o así te alegras de verdad, se puede traducir también. Hay un gozo maravilloso por delante de usted y de mí. Aunque en este momento tengamos que soportar, aguantar, pasar por muchas pruebas, pero esto será por un corto tiempo. Así que ánimo, adelante, está diciendo. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el 7 está diciendo, estas pruebas demostrarán que tu fe es genuina. Está siendo probado como el fuego prueba y purifica el oro, aunque su fe es mucho más preciosa que el simple oro. Más tarde la Biblia nos va a decir que vamos a andar sobre calles de oro. Así que cuando vuestra fe permanezca fuerte a través de todas estas pruebas, de muchas pruebas, os traerá mucha alabanza, mucha gloria y honor en el día en que Jesucristo se manifieste a todo el mundo. Y solamente Dios Padre conoce de este día, pero hay que estar listos. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo amas aunque nuevamente nunca lo hayas visto, aunque ahora no lo ves, tú confías en Él, yo confío en Él, pero nos regocijamos también, pero no es con cualquier regocijo, sino con un gozo glorioso y inefable. Escríbame en los comentarios cómo interpreta usted la palabra inefable. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La recompensa prácticamente por confiar en Él es la salvación misma, la salvación de nuestras almas. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que esta salvación era algo sobre lo que incluso los profetas querían saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación por gracia preparada para ustedes. O sea que ellos no lo vieron, aunque lo vieron por medio de lo que el Señor les dio y deseaban ver más. Y aunque profetizaban y hablaban, también lo creían por fe. Esta salvación que había sido preparada para usted y para mí por gracia. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que ellos mismos se preguntaban de qué tiempo o qué situación estaba hablando el Espíritu de Cristo dentro de ellos, cuando les habló de antemano sobre el sufrimiento, y les habló de antemano de Cristo, y les habló de antemano de esta gloria que vendría después. Verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que usted y yo experimentamos esto, también cosas que estos ángeles desean. O sea que se les dijo que sus mensajes no eran para ellos, sino para nosotros, para usted y para mí, sí, para los lectores de este tiempo, pero también para usted y para mí. Y ahora esta buena noticia os ha sido anunciada por los que predican en el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. O sea que todo es tan maravilloso que incluso los ángeles están mirando ansiosamente cómo suceden estas cosas, porque también vimos con el autor de Hebreos que el Señor ha hablado de muchas maneras, pero ahora vemos que es a través de su Hijo. Y entramos aquí en el verso 13 a un llamamiento a una vida santa. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios en lugar de ebrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que en este llamado a esta vida santa nos está diciendo que nos preparemos nuestras mentes para la acción y ejercer nuestro dominio propio. O sea que pon tu esperanza en la gracia de la salvación que nos llegará cuando Jesucristo venga al mundo, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, cuando Él sea descubierto, regresando de nuevo. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea que dice así que, hermanos, hermanas, ustedes deben vivir como hijos obedientes de Dios, no en desobediencia, siguiendo sus deseos. O sea que no vuelvas a caer en tus antiguas formas de vida para satisfacer tus propios deseos. Entonces no sabías nada mejor en aquel tiempo, pero ahora ya has conocido. Entonces, en lugar de satisfacer tus deseos, haz la voluntad del Señor. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Alguien que me cite también donde en el Antiguo Testamento se menciona esto. Pero está diciendo ahora tienen que ser santos en todo lo que hacen, así como Dios, que el que los escogió es santo, sean como su Padre santo en esta familia. Verso 16. Porque escrito está, y aquí es donde pregunto, ¿dónde está escrito? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, las Escrituras ya dicen esto. Ustedes deben ser santos porque el que los escogió es santo. Él es santo, dice. Y bueno, lo encontramos allá en Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45, capítulo 19, verso 2 y capítulo 20, verso 7. Verso 17. Y si lo invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, Él no tiene favoritos. Él te juzgará o te recompensará según tus acciones, según hagas. No te estás ganando la salvación, estos son recompensas. Por lo tanto, vivan ustedes, debo vivir yo con un temor reverente hacia Dios durante nuestro tiempo aquí como residentes temporales, porque nuestra patria celestial no está aquí. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea que ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos y darles la vida eterna. Los salvó de la vida vacía que heredaron ustedes de sus padres, todos nosotros. Y no se pagó con mero oro o plata o algo que pasa, sino todas estas pierden su valor. No se compró de esta manera. ¿Con qué se compró? El 19 nos contesta esta pregunta. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Juan dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, sin pecado ni sin mancha. Perfecto. Solo Cristo podía hacer esto. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. O sea que Dios lo escogió como su rescate mucho antes del comienzo del mismo mundo. Pero ahora en estos últimos días, dice, se ha manifestado por amor a nosotros. Entonces este es el gran plan de Dios. Verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea que por medio de Cristo, usted y yo ahora hemos llegado a confiar en Dios. Y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Dios porque Él resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio gran gloria. No hay mayor motivo para creer en Dios que este. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. O sea que ustedes fueron limpiados, purificados, santificados, justificados de sus pecados cuando obedecieron la verdad. La escucharon, la creyeron, la obedecieron. Así que ahora muéstrense con amor sincero y muéstrense el uno al otro este amor como hermanos y hermanas en Cristo. El griego nos menciona que deberíamos tener amor fraternal. O sea, ámense los unos a los otros con una manera profundamente, con todo corazón. Algunos manuscritos dicen con un corazón puro, o sea, como el de Dios. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Usted y yo hemos nacido de nuevo, pero no para una vida que pronto se acabará y desvanece. Este cuerpo pasará, y esto pasará pronto, pero nuestra nueva vida durará para siempre. ¿Por qué? Bueno, porque proviene de la eterna y viva palabra de Dios mismo, por lo que Él hizo. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces aquí también está citando otro pasaje. Alguien que me ayude con este pasaje. Está diciendo, como dicen las Escrituras, la gente es como la hierba, su belleza es como una flor en el campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Y vimos esto ahí en el primer capítulo de Santiago, que hace referencia a esto, si no me equivoco. Alguien corríjame si estoy mal. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que en contraste, la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías 40, versos 6 al 8 nos ayudan a entender esto. Y esa palabra es la buena noticia que nos fue anunciada. Continuemos aprendiendo. Compártame lo que usted está aprendiendo. Comparta este video y que el Señor nos continúe utilizando para su honra y su gloria. Bendiciones.